faltan todavía. Ahí parece que sí. Sí, ahí me están dando bien. Bueno, Bueno, si no, comparto en- yo. sí, sí. Entonces, lo que veíamos acá, que si nosotros tenemos un sector, acá un segmento, y queremos ver la distancia que hay entre P sub 1 y P sub 2, que es esta expresión, ¿sí? Está expresado de esa manera, si no, por ahí también lo podemos expresar de esta manera, el segmento de P sub 1 a P sub 2, o la distancia, ¿sí? La distancia desde un punto P sub 1 a un punto P sub 2, pero en definitiva lo que queremos ver es cuánto vale esta longitud, ¿sí? De ese segmento. Entonces lo que hacemos es tomar, si nosotros llamamos a este un cateto C sub 1 y este un cateto C sub 2, sabemos que esta longitud al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Y L, la longitud de L va a ser la raíz cuadrada de esta suma de los cuadrados de los catetos. En definitiva es aplicar el teorema de Pitágoras, nada más lo que está representado acá. Simplemente que es adaptado a la ubicación en el plano de ese segmento, ¿sí? En lugar de ser un triángulo cualquiera, donde tenemos, esta es la longitud, y tenemos en este triángulo, que este es un cateto y este es el otro, lo adaptamos a la situación que está en el plano, ¿sí? Con coordenadas X e Y. Entonces, sería delta X elevado al cuadrado más delta Y elevado al cuadrado, ¿sí? Esa va a ser entonces esa longitud, esa distancia que hay entre esos dos puntos, ¿sí? Esto lo tenemos que saber porque después lo vamos a utilizar. ¿En dónde lo vamos a utilizar? Cuando hagamos acá entonces esta fragmentación, esta partición en el eje X, en donde coincidimos, el primer punto es el extremo A del intervalo, ¿sí? En donde nosotros vamos a querer evaluar la longitud desde este punto A, f de A, hasta este punto B, de coordenadas B, f de B, ¿sí? Vamos a querer saber cuál es la longitud de toda esa curva, ¿sí? De toda esta que está en azul, no voy a remarcar arriba para no remarcar mucho, esta curva azul entre A y B de la función, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta partición? Y porque es mucho más fácil ir sumando las longitudes de estos segmentos y rectificar la curva. Entonces, en lugar de sumar y tener la longitud de este tramo azul, lo que hacemos es la longitud de este tramo recto, de todos estos tramos rectos en los cuales hicimos la partición. Si nosotros vemos acá entre x sub 3 y x sub 4, prácticamente coinciden, ¿sí? El tramo recto con la curva. Pero en este primer tramo no, ¿sí? Es mayor la longitud real que la longitud que estamos calculando por aproximación. Pero bueno, la podemos aproximar. ¿Con qué? Con esta poligonal general que estamos marcando desde el punto A, partiendo desde el punto A hasta, de A, F de A, hasta el punto B, F de E, ¿sí? ¿Qué hacemos después? Bueno, lo que hacemos es, en definitiva, tomar de esos puntos, fíjense que acá lo llamamos P sub 1, P sub 2, ¿sí? O lo podríamos haber llamado la distancia de P sub 2 a P sub 1, que es lo mismo, ¿no? Porque la distancia del punto P sub 2 al P sub 1 es la misma que hay desde el punto P sub 1 al P sub 2, ¿sí? Por eso acá, para llamarlo de forma general, es como que pone primero el punto anterior y después el punto siguiente, ¿sí? P sub 1 y el anterior. Entonces lo que hacemos es sumar todos esos segmentos, ¿sí? Como la partición fue una partición en N, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria desde 1 hasta N de todos esos segmentos. Pero para que podamos poner el igual y la longitud sea real, recuerdan que siempre nos tenemos que valer del límite, ¿no? El límite cuando la partición tiende a 0. ¿Qué significaba que la norma de la partición tienda a 0? A ver, ¿qué implicaba esto? A ver si se acuerdan, porque A ver si se fíjense que en acuerdan que lo esto vimos. es muy similar, yo les voy a bajar un poquito acá, para poder definir, es mucho a lo que empleamos al definir el área, ¿no? ¿Qué usamos cuando definíamos el área? Bueno, y el volumen también, pero cuando definimos área, ¿qué utilizamos? ¿Qué concepto usamos? A ver si se acuerdan, hacíamos una partición. ¿Y eso cómo se llamaba? A A ver, ver. sumas de Riemann, ¿no? ¿Se acuerdan? Que sumamos y hacíamos la partición en todos rectángulos, ¿sí? Esto es similar. Lo que estamos sumando de esta poligonal
son las longitudes de esos segmentos que me quedan determinados en cada uno de los intervalos, ¿sí? Ahora bien, fíjense que hasta acá lo que tenemos, nos estaría faltando algo, que cuando hacíamos, yo les abarcaba que decíamos el límite de la sumatoria de algo por un delta x, ¿no? Todo esto era la integral. Pero acá no tenemos todavía la función. En esta expresión, en ver la distancia entre estos puntos, todavía no tenemos identificada cuál es la función, porque en definitiva es lo que vamos a querer estar intentando, ¿sí? Parte de la función. Vamos a ver cómo eso nos lleva a asociarlo con la función o con la derivada de la función. Vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, yo vuelvo a preguntarles acá, ¿por qué puse esto de la norma de la partición? A ver, antes de seguir avanzando, quiero que me contesten, si no, no avanzo. A ver, ¿qué significa que la norma de Y la la partición, partición tiende a ser. que lo escribíamos así, se ponían dos rayitas, esto es norma de la partición, ¿sí? ¿Qué era la norma de la partición? La suma de los catetos. No, porque acá está No, sumando, ¿qué era la norma de la partición? Era el máximo, ¿se acuerdan? De esos delta x1, delta x2, ¿sí? Delta xn. Era el máximo de todos esos, la norma de la partición. Entonces lo que nosotros queremos es que el máximo de todos esos delta x, ¿sí? Porque recuerdan que la partición no necesariamente era algo homogéneo, yo podía estar tomando, vuelvo a esto, porque de paso repasamos lo que es, los conceptos, se puede tomar esto en un final integral definida, cómo se define, ¿sí? Nosotros teníamos un elemento A que coincide con el x sub 0, podemos tener un x sub 1 acá, pero yo puedo poner, por ejemplo, recién acá el x sub 2, el x sub 3 acá. No tenían por qué ser todos los delta x iguales, ¿sí? Entonces, si yo tomaba el máximo, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer de cuenta que acá llegó a B, ¿sí? Y B coincide con el x sub n. Vamos a hacer de cuenta que este es el máximo de los delta x en este ejemplo que yo les pongo acá. El máximo es el que quiero que tienda a 0, ¿sí? ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro hacer que esto tienda a 0? ¿Qué tendría que modificar esta partición que yo hice para que esto tienda a 0? ¿Cómo la ¿El modifico? límite? No, no, pero más allá, veamos en la parte gráfica, ¿cómo hago para esto que sean más chicos, esos delta x? ¿Qué tengo que hacer con este n, por ejemplo? Que la partición que sea mayor, ¿no? sean más. Lautaro Sean dice que más, o sea, sean más. perfecto, yo puedo poner acá varios, hago una partición acá, así, cada vez Tiende más, tengo a muchos, infinito, dice Lautaro. pero sigo dejando esto, ¿no? Ahí puse muchos. Y quizás acá sea infinito, porque si yo hago un zoom, sigo particionando, pero me quedó este grande. Entonces, no solamente tiene que ser el n tender a infinito, sino también que el delta x tienda a 0. Las dos cosas simultáneamente tengo que lograr, ¿sí? Y eso lo digo diciendo que la norma de la partición tienda a 0, porque con eso estoy pidiendo que el máximo de todos los delta x tienda a 0, ¿sí? Y eso lo voy a lograr no solo que el delta x tienda a 0, sino haciendo una partición mayor. ¿Se van acordando? Esto es lo mismo que vimos para cuando definimos el área a través de las sumas de Riemann, ¿sí? Entonces, acá ahora vamos a tener que trabajar un poquito más. Vamos a tener que trabajar ahora, volver a poner acá, en donde tenemos la distancia del punto, de estos dos puntos, basarnos un poco en la expresión, ¿sí? Entonces dijimos, acá está escrito como yo se las he puesto antes. Allá arriba lo vuelvo a escribir. Cuando poníamos la distancia de p sub 2 a p sub 1, vamos a poner, habíamos hecho la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Fue la introducción que les mostré arriba en un único segmento, en ir desde un punto al otro nada más, ¿sí? Y acá la estamos generalizando. Yo les había dicho entonces que esto lo podíamos escribir como delta x elevado al cuadrado más delta y elevado al cuadrado. Si esto lo hacemos primero lo hacemos para un primer segmento, después lo hacemos para el segundo, pero me falta la raíz cuadrada, perdón. Lo hacemos después para el segundo segmento, después para el tercero, lo vamos a generalizar que lo hacemos para el iésimo, ¿sí? Para uno en general. Entonces lo escribimos de esta manera, le ponemos este subíndice al delta.
X y al delta Y, a la variación en X y a la variación en Y. Entonces acá estamos mostrando esa longitud de un segmento cualquiera que estamos tomando acá, ¿sí? Lo estamos generalizando. ¿Qué hacemos después? A ver, un pasito previo acá. Vamos a sacar factor común, vamos a forzar en esta expresión, yo lo voy a hacer acá aparte, en esta expresión que está dentro del paréntesis, perdón, de la raíz, lo que vamos a hacer es sacar factor común delta x sub i, ¿sí? Elevado al cuadrado. Entonces, si sacamos factor delta x sub i elevado al cuadrado, acá adentro, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, si esto lo sacamos factor común, nos va a quedar 1 más delta y sub i al cuadrado sobre delta x sub i elevado al cuadrado, ¿sí? Que lo podemos expresar de esta manera. ¿Está bien? Si lo que nosotros hacemos después es aplicarle la raíz cuadrada a esto, yo estoy haciendo los pasos aparte para que lo veamos, como acá hay un producto puedo distribuir las raíces, ¿sí? Y al distribuir las raíces me va a quedar la raíz por un lado de delta x sub i al cuadrado, ¿sí? Por la raíz de esta otra expresión, que ya las puedo unificar, como tanto el numerador como el denominador están elevados al cuadrado, los puedo abarcar a los dos juntos y elevarlo al cuadrado, ¿sí? Como yo estoy aplicando una raíz a algo que está elevado al cuadrado, por eso me aparece acá el valor absoluto de delta x sub i, ¿sí? Por eso está apareciendo eso. Entonces, eh, llegamos después a la conclusión que como estoy tomando delta x positivo, puedo llegar a sacar las barras de valor absoluto y me queda expresado de esta manera, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, vamos a trabajar un poco más la expresión, porque hasta ahora, si bien la trabajamos un poco más, ya pusimos, los estuvimos relacionando en base a un delta x y un delta y, ¿sí? Una variación en x y una variación en y, todavía no pusimos la función, ¿sí? Cómo está representado a través de la función. Pero justamente un delta y sub i es la función en x sub i menos la función en el punto anterior. Si recordemos, vamos a ponerlo acá, para que vayan, siempre ustedes vayan ampliando los apuntes con todas las representaciones para que los ayude a ver. Yo tengo acá un x sub i y este sería el anterior, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es el valor funcional de x sub i, ¿sí? Menos el valor funcional de x sub i menos 1. ¿Sí? Estaría haciendo esto, si estoy tomando este tramito de curva, lo que estoy haciendo es esto, está restando el valor funcional en este punto menos el valor funcional en el punto anterior. Entonces ahí tendríamos el delta i. Y abajo, la variación en x sería justamente x sub i menos el punto anterior, que sería x sub i menos 1. ¿Sí? Pero si nosotros lo volcamos en la expresión, ¿sí? Sabemos, y después que le aplicamos el límite en realidad, nosotros tendríamos que evaluar acá aparte, esto en los apuntes teóricos por ahí faltan pedacitos, ¿sí? Si yo lo tomo aparte y estoy diciendo que tengo que delta x tiende a 0 y estoy haciendo el límite de este cociente incremental, ¿esto qué me está dando? A ver, el límite cuando x tiende a 0 de delta y sobre delta x. ¿Qué me da esto? ¿Qué es? ¿A qué A es ver, igual? chicos. A lo que había puesto yo, ¿Qué es ¿A el qué? una límite del que cociente hizo, incremental? ¿Cómo? Acá, a ver, vamos a recordar lo que es derivadas, recordar. Un cartelito, ¿sí? Recordar. ¿Qué era delta y sobre delta x? Lo llamábamos cociente Gente. incremental o razón promedio de cambio. ¿Sí? Fíjense que acá estamos integrando toda la materia, ¿sí? Cociente incremental o razón promedio de cambio también. ¿Se acuerdan? ¿Se van acordando? O razón promedio de cambio. ¿Qué me daba eso si yo lo veía en la gráfica? Gráficamente. Gráficamente. ¿Qué me daba gráficamente? Bueno, acá un cartelito de recordar. Miren, voy a volver para atrás porque si no, no sigo avanzando. Porque ahora la idea es integrar todos los conceptos, ¿sí?
Yo tengo Y, tengo X, tengo una gráfica, estoy parada acá en un determinado punto, ¿sí? X, acá estábamos parados en otro, bueno, me fui demasiado lejos, vamos a pararnos acá, en X más delta X, ¿sí? Acá tengo el valor funcional en X, el valor funcional en X más delta X, ¿sí? ¿Y qué estaba encontrando yo ahí? Si estoy haciendo el cociente incremental. ¿Qué ¿Qué tengo yo acá? cosa? ¿Qué recta es? ¿Qué recta es esta que pasa por estos dos puntos? ¿Cómo la llamamos a esa recta? A ver si yo le pongo una S, ¿se acuerdan? Era la recta Recta secante. La recta secante a la curva secante. que pasaba por estos dos puntos, ¿sí? Entonces, Entonces, si esta recta forma un ángulo, ¿sí? Ups, quería poner otro. Un ángulo, vamos a llamarlo beta, qué sé yo, un ángulo beta con el eje de las X, ¿qué me está dando ese cociente incremental gráficamente? Fíjense que lo que estoy haciendo es, estoy haciendo esta diferencia, ¿sí? Sobre el delta X. Lo vamos a marcar acá, a ver, lo voy a marcar en rojo acá. la ¿Qué me está dando pendiente. ese La cociente delta pendiente, Y sobre pregunta X? Lautaro. Bien, la pendiente ¿de qué cosa? A ver. ¿De qué recta? ¿De qué recta? Están callados, pueden encender Sí, los micrófonos y aunque se equivoquen, no importa, hablen, ¿eh? Es la pendiente de de la la recta secante. De la secante a la secante. gráfica Ujú. que pasa por los puntos, a ver si quieren les pongo P y Q para no andar nombrando X, F de X, bueno, que pasa por los puntos P y Q de la curva. Entonces esto era gráficamente, ¿no? Lo podíamos pensar como que era la pendiente de la recta secante, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo encontrábamos la pendiente de la La recta recta tangente? tangente. A ver. ¿Cómo Ah, definíamos recta tangente a una curva? Tendíamos, ¿se acuerda este punto Q? Hacíamos tenderlo al punto P, y en la situación límite encontrábamos la recta tangente a la curva, ¿sí? Íbamos variando y encontramos la recta tangente a la curva. ¿Qué hacíamos con eso? Íbamos encontrando, íbamos cambiando el valor de Q, ¿sí? En la curva, distintos puntos, y eso, ¿qué significaba? Que este delta X tendía a cero. Entonces lo que hacíamos era el límite, cuando delta X tiende a cero, de este cociente incremental, ¿sí? ¿Y esto qué era? A ver si se los escribo de esta manera. Qué olvidadizos que están. ¿Aprobaron acá? sí. ¿Quiénes aprobaron el segundo parcial? A ver. ¿Quiénes de los que están presentes aprobaron derivadas? X más delta X menos f F de de X. A ver si lo ven escrito así. ¿Les suena mejor? ¿Qué era esto? Por definición. ¿A qué era igual? ¿Siguen callados? Así parece. ¿Qué de la Bueno, recta tangente? A ver. Por lo menos si gráficamente. yo, si yo lo interpreto gráficamente, era la pendiente de la recta tangente. Y si hablamos de la definición, era la derivada de la función en el punto, chicos. Esto era f' de x. ¿Se acuerdan ahora? No. No, no Es dicen f, nada. bueno, es f' de x, ¿sí? Entonces, a ver, acá que está este cartelito, me quedó abajo ahora. Entonces, si es f' de x, entonces esto es f' de Prima de x. X. Es la derivada de la función en el punto. Entonces, si yo acá estoy hablando, estaba evaluando un límite, y acá está incorporada justamente este cociente incremental, que es el que estoy trabajando acá de forma general, como yo estoy parada en un determinado y en un determinado intervalo, lo estamos generalizando acá, entonces va a ser la función en psi sub i. Estoy tomando en este subintervalito que yo tomé acá, lo estoy graficando acá, ¿sí? Esto sería un delta xi. Entonces voy a tomar un psi sub i. ¿Se acuerdan? El psi sub i era un punto que podía coincidir, iba a pertenecer al intervalo x sub i menos 1, x sub i, porque podía ser el extremo izquierdo, el extremo derecho o cualquier punto intermedio del intervalo, ¿sí? Entonces ahí va a figurar
esta letra rara que la llamábamos psi sub Sí, i, sí. ¿sí? Yo estoy tomando un determinado subintervalo. Esto después la gráfica seguía, seguíamos haciendo la partición. Yo estoy tomando una partición acá en un determinado intervalo, ¿sí? Entonces, si lo estoy tomando en un determinado intervalo, esa va a ser la derivada en ese punto, ¿sí? Intermedio del intervalo. Entonces, ahora sí, cuando volvemos, si ahora ponemos esta expresión, ¿sí? Esta expresión la vamos a poner acá, en donde estábamos hablando de la distancia entre esos dos puntos, y ahora colocamos esta expresión acá, ¿sí? Ahora sí, cuando hablamos del límite de la partición de la sumatoria, ahora fíjense que acá nos quedó el delta x afuera, y como esa partición la habíamos hecho en el intervalo AB, esto es la integral en el intervalo AB diferencial de x, ¿sí? Se me convierte en eso, y dentro tenemos la expresión que es la que nos mostró Gino, que era 1 más f', ya ponemos de x porque la estamos generalizando en todo el intervalo, la raíz cuadrada de toda esa expresión, Al ¿sí? Y cuadrado esto falta. es elevado al, así, la raíz cuadrada de todo eso, y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo quiero poder integrar esto, ¿sí? Entonces llegamos a esta expresión, que es la misma, la que está acá. Esto está todo en los apuntes teóricos, ¿sí? Tal cual. Tenemos esa expresión, ¿sí? Y entonces, esta expresión, fíjense lo que decía acá. Esta integral existe porque esta función, acá me quedó, como que no quedó la raya copiada de la raíz, ¿sí? Esta función que yo te la llamé en tu dibujo g de x, y, ¿no? Dice, esta función, porque esto es una función también, ¿no? Es otra función que depende de la f' de x. Esa función es continua en el intervalo cerrado a b, si también lo es f' de x, ¿sí? Entonces, por eso, al ponerle esta condición de que la derivada sea continua en el intervalo cerrado a b, estamos diciendo que también le pedimos a la función que sea continua en ese intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, fíjate que el teorema o la fórmula general, por ahí para decirlo de forma más correcta, es decir, que la derivada sea continua en el intervalo cerrado a b. Porque con esto estamos diciendo que la función también es continua en el intervalo cerrado a b, y también estamos diciendo que es derivable, ¿sí? Y es más, estamos diciendo casi que es derivable en el intervalo cerrado más que en el abierto, porque fíjense que la continuidad de la derivada primera es continua en el intervalo cerrado más que en el abierto, ¿sí? Entonces, esta es la condición que hay que poner para poder hallar la longitud de arco de curva en un intervalo cerrado a b. ¿Sí? ¿Se entendió ahora cómo llegamos a la fórmula? A ver, chicos, si Yo por por lo ahí lo que menos pretendía que ustedes me nos lo pudieran escriben. explicar ustedes esto, porque bien que acá hay cositas que uno tiene que irme echando para poder entender. Ustedes, cuando algo no entiendan, preguntan, ¿no? ¿Cómo llegó, digamos, cómo llegó de acá a acá? ¿Qué hizo para llegar de acá? O este f', digamos, ¿cómo llegó acá? Bueno, con todos los conocimientos previos y recordar, siempre irnos a la definición. Si aparece la derivada, recordar cuál es la definición de la derivada de una función. Y después tienen, vos Gino, ¿dónde sacaste el ejemplo? Después acá tienen otros ejemplos. Acá hay un ejemplo de una curva, ¿sí? De cómo encontrar la longitud de arco de una curva. La curva es el gráfico de esta función, desde 0 hasta 3, esos A y B. Vemos que es una función que no tiene problema, que la podemos derivar, y que no tiene inconvenientes. Hay que analizar todo eso, ¿sí? Que la derivada sea continua en el intervalo cerrado, y entonces aplicamos la fórmula. Si no se cumple esa condición, no podemos aplicar la fórmula y no podemos hallar la longitud del arco de curva. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Acá veo que hay algunos No, chats, pero... no, pero yo contestó cuando contestó Lautaro, le puse que no, ¿Tiene no un tiene ejemplo? micrófono. Sí, ¿Cómo? ¿Podría ser un ejemplo de algún sitio? Acá este que está acá, ok. o querés hacer otro, si no hacemos otro de la práctica. Ves que acá está la función, lo que se hace es derivarla a la función. Tengan cuidado con esta notación, si no están, a ver, esto yo he visto resoluciones en parciales
Sí, que no lo que usamos utilizan nosotros y esta que utilizan notación ese. y los confunde, me parece. No sé si están del todo familiarizados con usar siempre eso. Recuerden que yo lo puedo utilizar, ¿sí? Con eso estoy indicando lo mismo que decir que quiero derivar esa función, ¿no? Pero bueno, tengan cuidado cómo lo hacen, hay que aplicar las reglas de la cadena. Lo que se está haciendo acá es derivar la función y pones la función acá, la derivada elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces vos llegaste a la expresión de la derivada, que es esta, la voy a remarcar con rojo, derivaste, porque lo que se fue bajar. A ver, la hacemos si no en todos los pasos. Vamos a tomar acá. Y era 1/3 de x cuadrado más 2 elevado a la 2/3. ¿Cómo es la derivada de esto? ¿Cómo lo notarían ustedes si tienen A que la, derivar? a A la ver. 3 medios, Fabi. Ah, estoy disléxica, lo di vuelta. ¿Sí? Si ustedes tienen que derivar, a ver, díganme cómo derivan. Cuéntenme ustedes cómo hacen la derivada esa. Ahí sería la fórmula del producto, ¿no? ¿Cómo? Ahí sería la fórmula del producto, ¿no? ¿Y Pero te tengo una parece que te conviene, constante. tenés una constante? ¿Te acordás que la derivada de Una una constante es 1. constante por una función, cuidado, de una constante es 0? La derivada de las reglas de derivación. La derivada de una constante por una función es la constante por la La derivada de derivada la de la función. función. Lo escribo así porque por ahí queda más claro así, ¿sí? Entonces vos podés poner acá, al derivar, que te va a quedar la constante, y lo que derivás es la función. ¿Cómo anotarían esto? A ver, yo lo anotaría así, por ejemplo, x cuadrado más 2 a la 3 medios, que lo tengo que derivar, ¿sí? No te conviene hacer regla del producto, porque si haces la regla del producto te va a quedar la derivada de una constante es Cero. 0. Como que trabajas de más, ¿sí? La derivada de una constante es 0. Si aplicas ¿Aplicás regla del logaritmo? producto te va a quedar la... ¿Podrías aplicar necesario? ¿Cómo es el exponente? Es una ¿Es una función. función? ¿Cuál es la potencia acá? No. El Entonces la exponente. bajamos y No la es dejamos una 1. función. Claro, la bajan y le bajan Exactamente. 1. Si fuera una función, sí aplicas logaritmo. Sí, que eso también hay unas formas de resolución que tienen como muy mecánicas que no están del todo correctas, pero no sé si saben bien lo que hacen, ¿sí? Cuando yo tengo una función elevada a otra función, no me queda otra que aplicar derivación logarítmica. Si vos querías acá aplicar derivación logarítmica, también podías hacerlo, no estaba mal, ¿sí? Pero te Solo que por ahí complicás. te va a complicar porque lo haces más largo el proceso, pero no estaría mal haberlo aplicado, ¿está bien? Lo podrías haber aplicado, ¿sí? Pero se te hace mucho más largo. Esta notación la harían igual así que yo pondría acá y prima igual. ¿O cómo lo escribirían? ¿Así se entiende? Bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? 1/3, ¿cómo hacemos? Bajamos la potencia, ¿sí? Y me va a quedar Quedan 10 minutos, Fabi. 3 medios, bueno, terminamos esto y sí, ya estamos entrando. Que se quede Franco Marinelli, ¿sí? Sí, No sé si está la alumna, Milagros, no. no sé. Bueno, después me comunico con ella. Sí, profe, estoy acá recién. Ah, Ah, buenísimo. perfecto. Buenísimo. Entonces les pedimos por ahí después se queden, ¿sí? Unos minutitos y si no volvemos a entrar un ratito. Sí, al Ok, mismo Acá. link. Al mismo Bien, link. al mismo link. Bien. Entonces tenemos 3 medios menos 1, porque lo que hacemos es restarle 1 en el exponente, pero por la derivada de lo que está Por la dentro. derivada de lo de adentro. Y lo dejo indicado. Si yo por ahí trabajo así dejándolo indicado, entonces después no me complico. Acá puedo simplificar, ya este 3 con este 3, me va a quedar el 1 medio. Acá ya saco la cuenta de esa potencia, va a quedar x cuadrado más 2 a la 3 medios menos 1, entonces me va a quedar a la 1 medio, ¿sí? Por la derivada, acá hay que tener cuidado de dejarlo bien indicado, ¿no? Por la derivada de x cuadrado más 2, que es igual, 2x. 2 2x, X, perfecto. ¿sí? Y ahí, bueno, justamente esta x ahora se va a ir con esta x, por eso después se simplificó y quedó más sencilla, ¿no? La expresión quedó x, lo podemos escribir antes o después la x, por ahí como después me aparece x, y como esto es una raíz cuadrada, lo escribo sino raíz cuadrada de x cuadrado más 2, ¿sí? Esta es la derivada de la función, ¿sí? Que es la que tengo que poner en la fórmula, ¿está bien?
Entonces después, bueno, volvemos acá a la expresión de la longitud de arco que decía que era igual, ¿no? A esta que tenemos acá. Entonces nos va a quedar que es 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado. En el intervalo, en este caso, es 0,3 donde la quiero evaluar. Y acá me fijo también, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función, que es x por raíz de x cuadrado más 2, todo esto elevado al cuadrado, raíz cuadrada, diferencial de x. Antes de hacerlo me pregunto, bueno, tengo problemas con esta función, esta derivada. Lo que hago es ver el dominio de esta derivada, me ayuda. ¿Se dan cuenta? Para ver que cumpla con que la derivada, me pregunto, ¿es continua en el intervalo donde yo quiero evaluarla, que sería el intervalo 0,3? Y bueno, eso lo veo un poquito con la expresión de la función. Eso quizás les cueste un poco más, ¿no? Ver que cumpla con esta condición. Entonces me fijo, esta función, por más que tenga una raíz cuadrada, ¿tengo algún problema con la expresión que está dentro de la raíz? Que es x cuadrado más 2. Acá recordar lo que es Ahí dominio, Lautaro ¿no? dice que no. Bien, porque la expresión que está ahí adentro es x cuadrado más 2. Yo le tendría que pedir que sea mayor o igual a 0. Ahí también analizo un poco la continuidad, me voy dando cuenta, ¿no? De la continuidad de la derivada, porque fíjense que yo estoy mirando la derivada y veo que esto se cumple para todo x perteneciente a los reales, ¿no? No hay restricción porque es elevada al cuadrado, le estoy sumando algo, entonces va a ser positiva seguro. No tengo ningún inconveniente con esta función. Por eso puedo plantear que la longitud de arco de curva va a ser igual a esta integral. Y bueno, después ahí la desarrollan, sacan, bueno, acá está sacado, vuelvo acá, ¿no? Porque tenemos poquito tiempo. Distribuimos, no, digamos, desarrollamos este cuadrado. Sí, simplifica, se cuenta. Sí, simplifica. Bueno, ustedes, les invito a que ustedes trabajen. No es tan sencillo pasar de acá a acá, ¿no? Hay que hacer algunas cuentas y bueno, después se llega a encontrar la integral, aplicar barro. Esto los invito a que ustedes lo amplíen, este desarrollo completo, para llegar a ese resultado. ¿Sí? Ahí faltan algunos pasos. Esos pasos, ustedes en una evaluación tienen que estar todos los pasos, ¿no? Tienen que estar absolutamente todos los desarrollos. No sé si ahí se entendió. A Si ver, no, por ahí Sí, podemos. profe, sí, sí. ¿sí? ¿Sí? Bueno, Sí, con esto ya después, cerraríamos después por ahí cuando los temas. Sí, los otros pasos son sencillos, cuando simplificás el cuadrado con la raíz te queda en valor absoluto y después salen las barras porque como estás integrando entre 0 y 3, ya estás asegurado que eso es positivo, ¿no, Fabi? Entonces, claro, y aparte, este renglón sí, aparte de esta expresión, como ya es positivo. es lo mismo que dijimos acá, ¿no? Ujú, Ya es positivo para todos los muy reales. claro eso. Entonces, con más Así razón lo va a que, hacer en ese intervalo, por eso se claro, sacan las barras. y después ¿Sí? solamente es integrar entre el igual y el 12, ahí integraron, hicieron barros y terminaron con ese valor 12, ¿no? Claro, acá he puesto x al cubo sobre 3 más Más x X evaluada entre entre 0 y 0, 3. 3, Bueno, ustedes tienen que hacer todo todos los eso, pasos, ¿no? sí. Y desarrollarlo y reemplazar, bueno, todo completo. Prueben si no hacer en la práctica, hay unos ejercicios Sí, de longitud de curva, los invito a que lo hagan y nos consultan cualquier cosa si tienen inconvenientes por ese tema, ¿sí? sí, sí. Bueno, yo acá dejo de compartir, nos Bueno, quedan unos 5 minutitos, por ahí les pedimos, a ver si puedo dar la cara sin que se me corte, se ve que la computadora estaba retildada. sí, capaz que por eso se te escuchaba mal. Igual ahora, Sí, bueno, porque ahora después se me restituyó el lápiz. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar. les pedimos